Que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a todos nuestros amados hermanos y amigos que en esta tarde nos damos cita aquí en este lugar para oír palabra del Señor, escuchar de sus consejos, para compartir las alabanzas y por cierto también el clamor, la oración que realizamos toda vez que nos corresponde estar frente a estas pantallas para interceder por todos aquellos que están pasándolo mal en este tiempo de tanta adversidad. Vamos a comenzar dando gracias al Padre Eterno por darnos esta posibilidad que tanto ustedes como nosotros podamos estar unidos a través de esta red, de esta señal que nos ha permitido el Señor encontrar como herramienta para mantener el fuego de la llama del don, del poder del Espíritu Santo que mora en usted y también en mí. Oramos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad porque nos estás brindando, Señor, nuevamente esa posibilidad maravillosa de poder reunirnos en torno a tu palabra, en torno, Señor, a este culto, este servicio que realizamos con el propósito y el deseo de hacer primero que todo tu voluntad y luego, Señor, sentirnos acompañados y cobijados, abrazados, Señor, por tu Santo Espíritu, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Sabemos de que hay hombres y mujeres, hermanos nuestros, Señor, en la fe, que están pasando por tiempos delicados. Sabemos también que hay otros que han sido guardados. Sabemos de algunos, Señor, que han vivido el lado, Señor, terrible y oscuro de esta pandemia y esta situación, pero también sabemos de que tu misericordia jamás se ha apartado de cada uno de tus hijos, ya sea que estén, Señor, en estado de dificultad o catastrófico, o ya sea, Señor, que no hayan experimentado nada. Sabemos que tus misericordias son grandes e infinitas, y por eso te agradecemos el hecho de que nos brindes esta oportunidad, que hoy día podamos estar ahí alrededor de nuestro hogar, de nuestra mesa. Señor, tal vez falta un integrante nuestro allí, pero en esta hora por fe está juntamente con nosotros, alabando y bendiciendo a este Dios maravilloso que nos ha dado tanto. Te damos la bienvenida y sabemos que tú ya nos esperabas aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a invitar a nuestro hermano José Miguel, como siempre a cargo de los controles allí, que nos deleite con una alabanza con la cual nosotros podamos también interactuar y alabar a Dios. No se vaya. Abre la puerta de tu corazón, está tocando, si quieres puedes tú abrir. Que con ternura te dice yo estoy a la puerta. Y si la abrimos, cenaremos con él. Es que no sientes que está en el aire su presencia, como el estruendo de muchas aguas turbulentas. Pero al entrar en mí solo me invade el gozo, se humedecen mis ojos
está en el aire, una presencia muy hermosa, es poderosa, que no me puedo resistir. Corre por mi interior, como lo dice la Escritura, y al estallar solo te puedo alabar. Con esta entonación que nace dentro de mi alma, para mi Dios que solo pudo darme calma. Y más allá de las estrellas seguiremos alabando por siempre al Cordero de Dios. Somos templos y moradas, apartados en santidad para Él, esperando su venida, y añoramos día a día para estar con Él, porque nada en este mundo se compara con lo hermoso de servirle a Él, de alabarle, de cantarle a mi Rey. Somos templos y moradas, apartados en santidad para Él, esperando su venida, que añoramos día a día para estar con Él, porque nada de este mundo se compara con lo hermoso de servirle a Él, de alabarle, de cantarle solo a Él, solo a Amén. Para alabarle solo a Él. Escuchamos a estos jovencitos del coro de la Iglesia Central, de nuestra amada Iglesia, ¿verdad? De nuestro ministerio, La Voz del Evangelio de Cristo Jesús. Que el Señor bendiga a cada uno de ellos en sus hogares, en sus trabajos, en sus labores, que hasta aquí el Señor los ha guardado y los ha protegido de todo peligro y toda maldad. Amén. Bien, hoy día vamos a finalizar con un tema que habíamos comenzado hace mucho tiempo atrás, el que habíamos denominado, ¿verdad? Habíamos llamado las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esta sería la parte 5 y final, si Dios así nos ayuda y nos concede esa posibilidad de poder finalizar. Es bastante extenso, pero trataremos de ir rápidamente allí a buscar su palabra y a ver por qué el Señor nos está hablando de esta manera. Por lo tanto, les invito para que todos ustedes puedan reunirse en torno a este servicio, como a todos los servicios que especialmente el Señor nos prepara y nos coloca enfrente nuestro. Tenemos la bendición de que algunos de nuestros pastores y nuestros hermanos, principalmente acá en la Iglesia Central, como también de Linares, están trabajando de esta manera. Es la fórmula que en este instante tenemos para poder llegar con el mensaje de salvación y de libertad y de sanidad para las almas que tienen necesidad de escuchar palabra del Señor. Hoy día no es la excepción. Hoy día tenemos esa oportunidad de poder llegar con esta bendición hacia las almas que hoy día están
detrás de esa pantalla. ¿Cuántas serán? No lo sabemos. ¿Cuántas serán en el futuro? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios dice que todas las cosas pasarán. Se acabará la vida inclusive, pero su palabra no pasará. Siempre permanecerá y permanecerá para siempre. Por lo tanto, les invitamos para que desde ya estemos haciendo un esfuerzo, tal vez, para otros no están esforzados, pero algunos haciendo un esfuerzo, y nos podamos congregar en torno a este servicio. Invite a sus amigos, su familia, hagamos lo que se conocía muy antiguamente como el culto familiar en torno a este mensaje que el Señor hoy día nos va a entregar. Amén. Así que les invito que ustedes y nosotros podamos estar atentos a esto. Mientras les doy el lugar de la palabra que se encuentra en el profeta Oseas, capítulo 1, versículo 10, usted busca la palabra, busca su Biblia, un lápiz, un cuaderno si usted lo desea, y vamos a la próxima alabanza y posteriormente entramos de lleno a lo que será el mensaje de la palabra del Señor para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios al frente abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Tú no necesitas entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer.
Alaba a Dios, nos decían nuestros hermanos de la Iglesia Central, alaba a Dios. Qué difícil es poder alabar a Dios cuando la situación se nos vuelve adversa, cuando hay tristeza en el corazón, cuando hay angustia, pesar. Podía mirar algunas de las peticiones que ya están comenzando a llegar y se torna un tanto difícil, pero hermanos míos, nosotros hemos pasado por esa situación, hemos estado en alguna de esas dificultades y lo único que podemos aconsejar en esta instancia es aferrarse cada día más a Dios y alabar su santo nombre. A pesar de que los golpes de la vida nos estén dañando, hiriendo y afectando inclusive nuestro corazón y también muchas veces nuestra fe, es necesario ponerse de pie, o más bien ponerse de rodillas, clamar a Dios y alabarle, darle gracias por todo lo que Él ha hecho, a pesar de que para nuestros ojos pueda eso significar algo terrible. Sin embargo, en medio de la desesperanza, en medio de la desolación, de la enfermedad, de la angustia, de la soledad, Dios está allí para consolar nuestras almas. Que el Señor les bendiga grandemente. Obviamente, ya al estar finalizando este servicio, estaremos orando por todas las peticiones, intentando llegar a la presencia del Señor para que Él escuche nuestro clamor y tenga piedad de todas las almas que están en aflicción. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados y vamos, como hoy día es un día de una ardua tarea, vamos a entrar en lo que será la palabra del Señor, pero primero vamos a dar gracias por lo que Él nos va a entregar, amén. Así que le invito ahí en su hogar a todos los que estén conectados a orar juntamente conmigo en esta hora por lo que será la palabra, por lo que nos va a hablar a nosotros, amén, por lo que nos va a enseñar, lo que nos va a decir, lo que nos va a corregir, etcétera. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Padre eterno y soberano, una vez más venimos delante de tu presencia porque lejos de ti nada podemos hacer, nada podemos conseguir. Seríamos, Señor, como ese pájaro que muere en el suelo, o como ese ciervo que brama, Señor, por agua en el desierto. Seríamos como una hoja seca arrastrada por el viento, o como las olas del mar que vienen y van. Sin embargo, cuando estamos a tu lado, Señor, todo se hace distinto. A pesar de que sople el viento, a pesar de que crezcan los ríos, a pesar de que tiemble la tierra, Señor, pero estamos aferrados a ti, por lo tanto nada malo nos ha de acontecer. Gracias te damos porque tu palabra es fiel y nos da, Señor, aliento y esperanza. Tu palabra, Señor, es el mejor argumento que nosotros podemos presentar, Señor, para poder animar nuestras almas y confiar en ti. Que este tiempo, Señor, de angustia ya pasará. Vamos a entrar en tu palabra y esperamos que tú nos acompañes, Señor, en este momento, para no cometer errores, ni tampoco, Señor, para hablar cosas humanas, sino que cosas que tienen que ver con la verdad que eres tú. Te lo pedimos y rogamos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga. Yo, lamentablemente, mi teléfono no me está acompañando, pero he visto a algunos hermanos conectados ahí. Está nuestra hermana María Elena Tobar, nuestro pastor Luis Colimán, junto a su familia, supongo, su esposa, nuestra hermana Dami. Que el Señor les bendiga grandemente. Mi hermano Salomón, mi hermano Germán Guerra Steinmeier, que está un poquito angustiado, ¿verdad? Bastante angustiado, diría yo, por el tema de su esposa. Nuestro hermano Carlos Cornejo, perdón. En fin, nuestra hermana Paola Solís y varios hermanos que los demás no los puedo visualizar, pero vamos a estar orando por cada uno de ellos. Nuestro compromiso delante del Señor es ofrecer nuestro clamor para que los que necesitan también puedan hacer lo mismo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 10. Dice: con todo, le damos lectura en el nombre de nuestro Creador. Dice así: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar,
que no se puede medir ni contar. Y el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Lo leemos una vez más, especialmente esa línea. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Qué gratificante es poder escuchar que a pesar de que estábamos lejos y habíamos sido tal vez desterrados de nuestra herencia eternal, sin embargo la esperanza es que Dios nos diga y que los demás reconozcan que somos hijos del Dios viviente. Damos gracias una vez más. Padre amado, gracias te damos por esta porción bíblica que tú nos has concedido. Esperamos, Señor, sumergirnos, Señor, en sus profundidades y poder encontrar aquello que satisfaga nuestra alma, nuestra necesidad, que pueda acercarnos cada día más tu palabra, Señor, y que por ende, Señor, pueda estar aferrada nuestra vida a tu presencia y a tu dirección, Señor, que es lo que nos hace no equivocarnos, ni deslizarnos, ni tampoco caernos de la verdad. Yo te ruego, Señor, que añadas una doble porción de bendición para todos tus hijos, especialmente para los que están sufriendo en esta oportunidad. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios bendiga también a nuestra hermana Silpa Barros, también está su madre, nuestra hermana Maribel Alejandra, que Dios las bendiga a todas. Amén. Vamos entonces a meternos de lleno a lo que será la palabra del Señor. Debo recordar de que estos estudios obviamente son extractos, compendios de alguien más, obviamente, pero que hacen mucho, mucho bien a nuestra vida y que están en esta hora trayendo luz a nuestras vidas. Así que vamos a continuar con el tema Las ovejas perdidas de la casa de Israel, parte 5 y final, esperamos. Dice, continuando con nuestro estudio para saber quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, ya en esta parte final debemos recordar que Dios trajo el juicio sobre su pueblo. Cuando hablamos de juicio, trajo el castigo sobre su pueblo, pero no sin antes avisarles. Esto lo habíamos visto el servicio anterior, ¿verdad? El porqué de su determinación. Debemos recordar que la palabra de Dios nos dice de que no hace nada sin que antes lo comunique a sus siervos, los profetas, ¿verdad? Y también, eso lo podríamos decir, lo encontramos en la parte de lo que nosotros malmente llamamos el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, pero que también encontramos que dice que Él avisa antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Entonces eso viene a corroborar lo que estamos diciendo aquí, que vino el castigo de parte de Dios, pero no sin antes avisarles el porqué de su determinación. ¿Cómo vino el aviso? Deberíamos preguntarnos nosotros. El aviso, hermanos, vino por intermedio de los profetas. Al norte, recordemos que Israel estaba dividida en dos, la zona norte, la zona sur. Al norte vino el profeta Elías, y todo lo que profetizó Elías, amados hermanos, todo lo que profetizó Elías tiene que ver con la casa de Israel, que estaba al lado norte de la frontera, ¿ya? Nada que ver con Judá, que estaba en el lado sur. Por esa razón, nosotros, los que hacemos uso de la palabra, tenemos que tener especial cuidado, porque cuando nosotros leemos las profecías bíblicas, amén, y ya que lo que Dios habla por profecía, en este caso a Israel, no aplica a Judá. Y viceversa, cuando hablaba Judá, la profecía de Judá no aplicaba hacia Israel. Aunque hubo profetas que profetizaron para ambos pueblos, ¿ok? Dios envió a Israel a Eliseo con advertencia. Es decir, si nosotros leemos al profeta Eliseo, nos vamos a dar cuenta que su predica, por decirlo de alguna manera, era de advertencia. ¿Ya? Envió al profeta Oseas también, aunque Oseas tiene algunas cosas que decir a Judá, Dios envió a Israel también al profeta Amós.
Y cuando leemos al profeta Amós o a Oseas, tenemos que tener ojo para conocer a quién le está hablando, ya que la mayoría de sus profecías van dirigidas a la tribu del norte, es decir, a Israel, y no a la del sur. Y aquí debemos detenernos un momento, porque si nosotros, cualquiera que sea, cualquier hermano, pastor, profeta, etcétera, etcétera, tomamos la profecía que tiene como destinatario el norte, es decir, Israel, y la aplicamos al sur, vamos a tener un tremendo problema con la profecía. ¿Por qué? Porque estaremos torciendo la profecía. Lo mismo si la profecía es para el sur, es decir, para Judá, y nosotros la aplicamos al norte, estaremos perdidos, ya que las cosas no saldrán bien. Por esa razón es muy importante conocer el bosquejo profético. Es decir, cuando nosotros leemos a tal profeta, ¿a quién le está predicando? ¿Al norte, al sur? Cuando le está entregando una profecía, ¿a quién se la está entregando? ¿A Israel? ¿A Judá? Porque recordemos de que muchas veces Israel fue destruida y sin embargo Judá se mantuvo, y Judá se mantuvo. Amén. Así que nosotros tenemos que tener ojo con eso. Bien, murió Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Ya lo hemos repetido varias veces. Fue un rey en Israel que no venía de la familia real, ya, y fue acusado por Hashem, por Dios. Fue un desastre su reinado, todo lo hemos leído, y los reyes que vinieron después fueron otros desastres más. Y el peor de todos, incluso peor que Jeroboam, fue Acaz. Acaz se casó con Jezabel, que era una pervertida religiosa y además era hechicera. Fue esta misma Jezabel la que persiguió al profeta Elías para matarlo. Bien, fue un desastre todo lo que pasó. ¿Qué hizo Dios? Trajo a los asirios, que eran países limítrofes, trajo a los asirios y acabaron con todo. Vamos a leer un poco lo que pasó y cómo describe el profeta Oseas a Efraín. Esto ocurrió en el año 722 antes de que naciera nuestro santo maestro, es decir, en el siglo 8 antes de Yahshua o de nuestro maestro. Amén. El profeta Oseas describe a Efraín como mezclado con las demás naciones. Describe el profeta Oseas a Efraín, es decir, a los israelitas. Se recuerda que los israelitas tomaban varios nombres, era el reino del norte, se les conocía como Efraín, la casa de Jacob, etc. ¿Ya? Entonces, cuando habla de Efraín, está hablando de Israel. Decía Oseas y lo describía como Israel mezclado con las demás naciones. Algo que era impensado en ese momento para Dios, les había advertido que no debían de hacerlo. ¿Por qué hicieron culto a Baal? Se casaron con las sacerdotisas de Baal, se casaron con los extranjeros que habitaban en esa zona, tanto que toda el área de Israel y la zona del territorio del norte llegó a ser conocida como la Galilea de los gentiles. ¿Cómo fue conocida? ¿Con qué nombre? Como la Galilea de los gentiles. Es decir, Israel se gentilizó. Todo Israel se paganizó. ¿Usted entiende lo que significa el término paganismo? Es decir, se apartaron de Dios y comenzaron a adorar y a buscar dioses que no eran Dios. Se paganizó completamente. Dios trae a los asirios, por lo tanto, ¿verdad?, a invadir Israel. Y aquí debemos detenernos un poquito porque debemos de conocer brevemente cuál era la política exterior de los asirios, ya que era diferente a la política exterior de los babilonios, que también invadieron y diezmaron o destruyeron las naciones del pueblo de Dios. Ya, por ejemplo, la política exterior de los babilonios era la siguiente. Cuando ellos conquistaban un pueblo, decían, ok, yo te conquisto, te traigo a mi nación, a Babilonia, te doy un pedazo de territorio para que tú te asientes allí y me sirvas. Yo, Babilonia, te respeto tus propias leyes y tus costumbres, pero ahí, en ese pedazo de tierra que te voy a dar, ¿ya? Pero tú tienes que trabajar gratis para mí. Esa era la política de Babilonia. Amén.
Sin embargo, la política exterior de los asirios, en cambio, era la siguiente. Los asirios venían, conquistaban la tierra, se llevaban una parte de la gente como esclavo hacia su país y traían una parte de sus gentes, de sirios o asirios, al lugar que habían conquistado. ¿Cuál era la idea? De mezclar los pueblos, para destruir totalmente la identidad de los pueblos conquistados. ¿Se entiende eso? Es decir, si los babilonios venían, ellos no destruían tu identidad, pero si los asirios venían y conquistaban una nación, la mentalidad de los asirios era destruir la identidad de los pueblos conquistados, es decir, que no quede vestigio de sus costumbres, de sus dioses, si es que tenían más de un dios, de nada de lo que ellos hacían. Amén. Para destruir totalmente la identidad de los pueblos conquistados. Y era la política del pueblo asirio. ¿Qué hizo Asiria entonces? Vino, destruyó Samaria, por ejemplo, y todas las tribus de Israel que quedaron del otrora reino de Israel o Efraín, fueron esparcidas a todas partes del mundo. Algunos se fueron a Egipto, se fueron a Asiria por el norte, otros se fueron a España, ojo con todo lo que estamos hablando ya, se fueron a España, a Sardis, en Europa, y una gran cantidad de ellos los obligaron a mezclarse, casándolos con ellos mismos, y de ahí surge un pueblo que se llamaron los samaritanos. La política exterior de los asirios: invadieron Israel, los mezclaron entre sí, quebraron sus costumbres, su adoración al Dios de Israel, ¿verdad? Y como resultado nace un nuevo pueblo llamado los samaritanos. ¿Y por qué los judíos de la época del Mesías, por ejemplo, cuestionaban si los samaritanos eran o no judíos? Porque decían: ustedes son mezcla, ustedes no sabemos qué son. Aproximadamente en el año 723 antes de Yahshua fue destruido el reino del norte y toda esta gente desapareció. Es decir, las 10 tribus que estaban allí, que conformaban el reino de Israel o el reino del norte o Efraín, desaparecieron. Algunos se quedaron acá, abajo, en Judá, pero estaban mezclados y el resto se perdió. En lo que conocemos como el primer exilio de Israel. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es: ¿dónde están estas 10 tribus? Porque la tierra no se los tragó, pero ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellas? La respuesta nos puede resultar un tanto dolorosa, pero ellos, las 10 tribus que desaparecieron, son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas son las tribus perdidas de Israel. ¿Y dónde están? Dispersas por el mundo. Perdieron su identidad israelita. El profeta Oseas los llamó no pueblo mío, no pueblo mío. Lea a Oseas después en su hogar, ahí con su Biblia, léalo y verán cómo Dios les dice: si ustedes siguen así, les voy a quitar el Shabbat. Les quitaré los pactos y todas las fiestas solemnes se las voy a quitar. Van a perder su identidad y se van a volver ovejas descarriadas de Israel. Y así exactamente ocurrió. Y miren lo que pasa ahora acá abajo en el lado sur. Israel arriba en el norte, Judá abajo en el sur. Quedó Judá con la tribu de Benjamín y los levitas. ¿Se acuerdan que los levitas estaban esparramados, esparcidos por todo el territorio que antes era Israel? Pero cuando se dividió, ¿no es cierto?, y Jeroboam comenzó a hacer estragos, entonces los levitas dijeron: no, nosotros nos vamos para Jerusalén, y bajaron todo acá a este otro lado, al sur. Entonces quedaron los levitas, Benjamín, la tribu de Benjamín, y uno que otro de la tribu de Israel que lograron cruzar la frontera al ver el desastre que estaba ocurriendo en el norte. El único reino que quedaba entonces era el reino de Judá. ¿Y qué pasó con todos los demás del norte? Se fueron a las naciones, se perdieron en el primer exilio de Israel. Recordemos lo que dijo el profeta Jeremías: vinieron los leones de Asiria y los destruyeron. Dice la palabra: luego vino Nabucodonosor y los deshuesó a mi pueblo.
porque unos 120 años más tarde, es decir, en el año 586 aproximadamente, los babilonios vinieron del oriente y destruyeron también el reino del sur. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos desastres? Que Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Ya cuando hablamos de Judá no estamos hablando de un individuo, una persona, estamos hablando de la nación. Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Pero ¿cuál era la política exterior de los babilonios? ¿Mezclarlos para que perdieran su identidad? ¿O darles una porción de tierra para que conservaran su identidad, pero les sirvieran? Por eso es que el judío de Babilonia no pierde su identidad, mientras que los israelitas en el norte, ¿qué pasó con ellos? Perdieron completamente su identidad, ya que se gentilizaron. Por eso dice Oseas, si la tiene a mano su Biblia, Oseas capítulo 7, versículo 8, Oseas capítulo 7, versículo 8, si usted tiene un lápiz a mano, ¿no es cierto?, un cuaderno, puede ir anotando. Dice, Efraín mezclado con las demás naciones. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Amén. Efraín mezclado con las demás naciones. Dios usa a los asirios para llevar a los israelitas al exilio, lejos de su tierra, y esparcirlos por toda la faz de la tierra. Ahora, veamos lo que dice Amós capítulo 9, versículo 9. Amós capítulo 9, versículo 9. Y aquí empieza a haber una luz para todas estas ovejitas perdidas de la casa de Israel. Dice, Dios zarandeará, dice, porque he aquí yo, es decir, Dios, mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como zarandea el grano en una criba, y no cae un granito a la tierra. Amén. ¿Ya? Oigamos eso, zarandeará Dios estas tribus del norte entre todas las naciones. ¿Quién es Efraín? ¿Y dónde está Efraín en el día de hoy? ¿Qué va a pasar con Efraín? Dice el profeta Oseas que va a llegar el día que Efraín se va a arrepentir en donde quiera que esté, que aunque estén viviendo desparramados por todos lados como si fueran gentiles, algo les va a pasar en el corazón. Y cuando llegue el momento de Dios tratar con ellos, y cuando Efraín reconozca su error y se arrepienta, dice Hashem en Jeremías capítulo 31, versículo 20, lo siguiente. Jeremías capítulo 31, versículo 20. Vamos a esperar un poquito ahí a nuestro hermano. Jeremías capítulo 31, versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Gloria a Dios. ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Tendré de él. Ya estaban esparcidos por toda la tierra. Ya estaban, hermanos, desparramados, estaban echados de su tierra natal por el pecado que habían cometido. Habían venido a las naciones, estaban mezclados, habían perdido su identidad, pero sin embargo, Jeremías, o Dios a través de Jeremías, está diciendo esto. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Sin embargo, son aquellos pastores que se sirven a sí mismos quienes lo han guiado por el mal camino. Pero yo les proveeré un pastor. Aquí está hablando Dios. Pero yo les proveeré, bendito sea el Señor, un pastor. Ahora entonces entendemos la dimensión de las palabras del Maestro cuando dice, yo soy el buen pastor. Y ahora entendemos por qué dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué había sido enviado el Maestro entonces? ¿Cuál era su misión? ¿Qué es lo que tenía que rescatar? Aquello que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Las ovejas de la casa de Israel. Bendito sea Dios. Y dice el profeta Oseas en el capítulo 1, versículo 10, que es donde leímos el mensaje hoy.
En el lugar, es un extracto, en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Claro, porque en un momento Israel, cuando está en todo el auge de su pecado, de su maldad, de su fornicación, de su paganismo, obviamente Dios a través del profeta dice, este no es mi pueblo. Este no es mi pueblo. Vosotros no sois mi pueblo. Pero en lugar de eso, Dios les dirá, y muchos dirán, será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces vamos a resumir para pronto ya ir finalizando. Eventualmente Judá regresó del exilio babilónico. Decimos eventualmente regresó. ¿Regresó con quién? Con Nehemías, con Esdras, con Ageo, con Zacarías. Construyeron el segundo templo. Ojo, no se restauró la monarquía, pero se restauró el Estado de Israel. Sin monarquía, nunca más se ha restaurado la monarquía en Israel hasta estos días. Cuando se regresó de Babilonia, después de 70 años de exilio, no se restauró la monarquía, pero sí se restauró el Estado de Israel, claro que bajo la supervisión de una potencia extranjera. Y mire lo que pasó. Vinieron los griegos y la trataron de destruir. Dios preservó a su pueblo. ¿Qué le parece? ¿Está escuchando usted allí? Vinieron los enemigos del Señor para tratar de destruirla nuevamente, pero Dios la preservó. Muchas veces nosotros estamos a expensas de los enemigos del Señor. Muchas veces también a expensas de las terribles enfermedades que nos invaden y que nos golpean. Y que en algunas oportunidades, como ha pasado, también nos han golpeado en estas fechas. Y tenemos hombres y mujeres, hermanos nuestros, que han sido tocados y afectados por esto, pero Dios proveerá. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casita? Y fue aquí que nace, en ese tiempo, luego de que vuelven de la deportación, del exilio, ¿no es cierto? Y que los griegos habían tratado de destruirlo, fue en ese entonces que nace nuestro santo y divino Maestro, Yahshua, en el mundo. Por eso es tan importante conocer, hermanos, el judaísmo del segundo templo. El judaísmo que va del año 586 hasta el judaísmo del año 70, cuando Jerusalén nuevamente es destruida. Todo lo que pasó en Babilonia, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del segundo templo, hasta la destrucción de Jerusalén nuevamente, y el templo otra vez, ¿no es cierto? Todo eso es judaísmo del segundo templo. Y esa historia, usted y yo la debemos de conocer. Porque es en ese mundo, y ese es el mundo en el que vivió nuestro santo Mesías, y ese es el mundo en el que él se educó y además crió. Yahshua usa las palabras del maestro tienen esto como entorno cultural y político a la vez. El maestro dijo algo así: ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? He aquí tu casa es dejada desierta porque vendrán días cuando te asolarán por todas partes y te rodearán y te destruirán y no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y exactamente como lo dijo el Maestro, el Mesías, exactamente, hermanos, así pasó. Quisiera hacer un paréntesis. En alguna oportunidad más, si Dios así lo permite, hablaremos de cómo los discípulos del Maestro y sus estudiantes, los discípulos también bien tuvieron discípulos, ¿ya? Los discípulos del Maestro los conocemos, Pedro, Juan, etcétera, y todos los demás que vienen, ¿no es cierto? Pero ellos a su vez también estuvieron estudiantes, discípulos, ¿ya? Llegaron hasta diferentes partes del mundo buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ¿de quién era esa tarea? ¿Quién había sido encomendado en reunir las ovejas perdidas? Yahshua, el Maestro, el Mesías. Y llegaron tan lejos como la India, inclusive China, y hacia el sur hasta África. Por eso es que hay israelitas africanos, hay israelitas indios, mezclas, israelitas chinos, aunque usted no lo crea, y hacia el sur África. Por eso hay israelitas de esta manera. En el año 70, cuando es destruido el Estado de Israel por el emperador Tito, se da el tercer exilio de Israel, el año 70.
Tito vino y destruyó todo esto. Y fíjese, mató a 1 millón de judíos en la ciudad, solamente en la ciudad de Jerusalén. Destruyó el templo y muchos judíos nuevamente se van al exilio. Roma se llenó de esclavos judíos. Algunos se quedaron en Israel, los menos. Y en el año 132, un judío llamado Bar Kokhba junta a todos los judíos que habían quedado y levanta una revuelta contra los romanos. Esta se extendió por 3 años. Es decir, ¿cuánto duró esa revuelta, esa guerra? 3 años. Y en ese tiempo lograron, mientras estaban en guerra, lograron establecer las bases del templo. ¿Cuál era la idea? Construir por 3ª vez el templo para su reconstrucción. Pero los romanos vinieron con más fuerza aún, y en la época del emperador Adriano, y en el año 135 acabaron con todo lo que habían levantado en esa revuelta. Les prohibieron a los judíos estar ahí, destruyeron lo poquito que había quedado del templo, mataron a Bar Kokhba, acabaron con los rabinos de la época, le prohibieron a los judíos poner siquiera un pie en Jerusalén o en la provincia de Judea. Y para que nunca más, escuche bien, para que nunca más los judíos pudieran reclamar esa tierra como suya, el emperador Adriano le cambió el nombre a Israel en el año 135. ¿Qué nombre cree usted que le puso el emperador Adriano a Israel? Palestina. Y es por eso que se conoce como Palestina. Pero fue una medida política. ¿Para qué o por qué? Porque si ya no existe Israel, nunca más podrán reclamar algo que ya no existe. O sea, todo lo que estamos conociendo y todo lo que estamos escuchando, hermanos, se transformó en un total desastre. Los judíos dispersos por todos lados no podían venir a la tierra de Israel, y pasaron otras cosas más terribles aún. Pero ¿qué pasó con todos esos judíos después de la primera y segunda revuelta en contra de Roma? Quedaron dispersos por todas partes del mundo, conservando, sí, su identidad judía. Contrario a lo que pasó en el norte, que la perdió, se mezcló con los pueblos. El judío no se mezcló. El judío se fue con la Torá, con los rollos de Torá. El judío se fue con el Shabbat, se fue con su identidad. El judío se fue con sus fiestas solemnes. El judío nunca perdió su identidad. Los del norte sí, pero los del sur no la perdieron. Se fueron al exilio, pero llevaron el Shabbat, las fiestas solemnes, se llevaron los rollos, guardando a veces escondidos y secretamente su fe judía, aun cuando estaban en condición de esclavos. Así llegaron a España. Y en España, hermanos, florecieron. En la época, y mire lo que nos va a decir aquí el estudio, en la época de Isabel y Fernando, cuando había la necesidad en España de conquistar y unificar el reino, había una parte de España que estaba aparte, dividida, se conocía como el reino de Aragón. Entonces, Isabel y Fernando de España querían unificarla. Entonces, Fernando e Isabel de España le pidieron a los judíos, que habían florecido mucho económicamente, recursos para fortalecer sus ejércitos y comprar armas. Y los judíos le prestaron todo el oro que tenían. Fernando e Isabel ganaron la guerra, unificaron España, y ahora había que pagarle a los judíos el oro que les había prestado. Y se dicen entre sí, ¿y por qué tenemos que pagarle a los judíos si ellos han vivido aquí todo este tiempo? Les hemos permitido hacer negocios y que junten dinero. ¿Por qué les vamos a pagar? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dijeron entre ellos, los vamos a expulsar. Y escuche bien, porque esto es importantísimo para todos nosotros. ¿Qué tiene que ver con la palabra? Ya vamos a llegar allí. Entonces, Fernando e Isabel dicen, ¿y cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Los vamos a expulsar? Dijeron, no le vamos a pagar nada primero. Los vamos a expulsar. O una u otra opción es que se hagan cristianos. Escuche bien, que se vuelvan cristianos. Si quieren quedarse, que se vuelvan cristianos. Entonces vino el famoso edicto de expulsión. Edicto de expulsión.
ese edicto está ahí en España, para los judíos de España, y les dieron a los judíos 3 opciones. La primera es, te conviertes al cristianismo. La segunda es, te vas sin nada, es decir, si ganaste algo aquí en España, si conseguiste algo, si tienes propiedades, etcétera, etcétera, te vas con una mano por delante y otra por detrás. O la tercera opción, que era más radical, te quemamos en la hoguera. ¿Cuál eliges? ¿Cuál elegiría usted? ¿Cuál elegiría yo? Bueno, las 3 cosas pasaron. Algunos fueron quemados en la hoguera como bestias. Nuevamente muchos lograron escapar. Dios usó, y mire lo que es la historia, Dios usó a un hombre en ese momento para sacarlos y llegaron a América. Los que han estado en clase saben que hubo un hombre que descubrió América. ¿Quién fue ese hombre? Cristóbal Colón. Usó Dios a Cristóbal Colón para sacar en sus barcos, en sus naves, a muchos judíos que escapaban del horror de la muerte. Usó en ese momento para sacarlos y llegaron a América y se establecieron en diferentes lugares. Algunos lograron huir hacia Portugal, pensando que allá no los alcanzaría el horror de la muerte, pero llegó también la Inquisición allá y tuvieron que huir a Brasil, a Ámsterdam, Holanda, donde había un poco más de apertura, y de Holanda viajaron al Caribe y centro de América, donde se establecieron sin hacer mucho ruido. ¿Sabe por qué? Porque los mataban. En Curazao, otros tantos no pudieron escapar y se hicieron o volvieron cristianos. Pero en la casa, escondidos, ¿sabe lo que hacían? Practicaban sus costumbres judías. Eventualmente sus hijos dejaron las prácticas judías. Según estudios, realizados por el Departamento de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, solamente en América Latina hay más de 30.000 familias de apellidos judíos, gloria a Dios. Y cristianos, ponga atención, y cristianos que no saben que son judíos y tienen sangre judía. Y toda esa gente o toda esa masa son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Y cómo termina la profecía? La profecía termina diciendo, vienen días, dice el Señor, cuando todas estas ovejas perdidas van a escuchar el sonido de un shofar. ¿Sí? Van a escuchar el sonido del shofar e irán retornando uno a uno. Irán regresando, y aquel día será grande Israel. En aquel día yo voy a hacer algo extraordinario. Yo tomaré a Judá y tomaré a Efraín y los reuniré de nuevo y los unificaré, y nunca más será destruido Israel. Nunca más será destruido Israel. Es por eso que hoy vemos este movimiento que nunca antes se había visto. Gente que nunca se habían interesado por Israel, hoy están preocupados y atentos de todo lo que sucede en Israel. Hombres y mujeres que no les había preocupado e interesado nunca el Shabbat, y ahora sí les importa y no pueden vivir sin el Shabbat. Todo esto está comenzando a salir a la luz, porque los hijos de Israel están escuchando el sonido de un shofar y a diario están regresando cada día, sí, están regresando más y más. Y esta es la profecía más grande que está para cumplirse delante de nuestros ojos. Y nosotros y esta generación tendrá el honor de ver con nuestros propios ojos su cumplimiento. Estas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando cae el franquismo en España, todos sabemos qué ocurría cuando estaba el franquismo en España, ¿no es cierto? Era una dictadura. Y retorna a la democracia cuando surge el primer presidente socialista en España, el señor Felipe González. Estamos hablando de hace poco tiempo atrás. El presidente del gobierno, Felipe González, tomó una resolución gubernamental. ¿Cuál fue? Abrir todos los archivos de la Iglesia Católica en España y hacer los documentos públicos. Es decir, transparentar los documentos. La Iglesia no pudo ocultar más todo lo que sabía, y todos los archivos eran ahora documentos públicos, y cualquiera que quería tenía acceso a ellos. Y de ahí surgió un libro escrito
por un periodista, además investigador español de apellido Negri, que escribió un libro llamado, por si le interesa, escribió un libro llamado Sangre Judía. Se metió él en los archivos de la iglesia y sacó de los archivos más de 3.000 apellidos hispanos que la iglesia tenía en la lista de la Inquisición, ya que seguían el rastro de los judíos porque los judíos se cambiaban los nombres y los apellidos para escapar de las torturas de la iglesia cristiana y de la muerte. ¿Quién los perseguía? La iglesia cristiana. Los de apellido Sajor, por ejemplo, se pusieron Rojas. Los que eran sacerdotes se pusieron Sánchez. Algunos buscaban ingeniosamente características de lugares. Si vivían cerca de un río, se ponían Rivera, de manera que la iglesia no los encontrara. Ahí están los Hernández, Hernando, Viera, Rodríguez, López. La lista es interminable, bendito sea Dios. ¿Se da cuenta lo que estamos hablando? Tal vez usted lleva sangre judía y nunca lo ha sabido. Y a lo mejor ha sentido un ardor en su corazón y nunca ha entendido por qué. ¿Y por qué estamos aquí, tú y yo, hoy? Vamos a ver por qué estamos aquí hoy. Muy posiblemente, probablemente estamos aquí hoy porque un judío que negó al Dios de Israel allá en España, la España católica, hace 500 años atrás, que fue obligado a humillarse bajo sentencia de muerte ante un Dios distinto, un pueblo distinto y una enseñanza distinta. Mientras vivía como cristiano en el día, obligado, y mientras se inclinaba delante de la Virgen, obligado, y mientras iba a misa, obligado, ¿qué hacía él? Gemía a Dios por las noches y decía que alguno de mis descendientes algún día se levante y restaure mi identidad. Esa es la razón que en estos días, mientras nadie escucha el shofar, algunos sí lo están escuchando. Que mientras nadie escucha el shofar, algunos sí lo están escuchando. Y mientras nadie le interesa el Shabbat, algunos sí les está interesando. ¿Por qué? Porque son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo estamos viendo cada día en diferentes partes del mundo, donde se levantan a diario. Esto es algo que Dios está moviendo de manera sobrenatural. Y ahora con el adelanto de la ciencia, las personas están haciendo, ¿sabe qué? Exámenes genéticos. ¿Y cuál cree usted que es el resultado? Les sale que son semitas. Sí, semitas de la casa de Sem, del lado de Israel. Y dice Dios, dice en su palabra, el que los esparció, los reunirá. Y el que los desterró, los juntará. Y haré que Israel sea un ejército poderoso en toda la tierra. Una pregunta es, ¿dónde están entonces estas ovejas hoy día? ¿Dónde están las ovejas de Israel hoy día? Escuche la respuesta porque le va a encantar. ¿Y está preparado? La mayor reserva de almas perdidas de Israel están en las iglesias evangélicas. Como un enorme aprisco, Dios usó a la iglesia cristiana evangélica como un enorme aprisco y los guardó, los trajo, los puso ahí. Y cuando llegó el momento comenzó a llamarnos. ¿Ha sentido el llamado del Señor? Sí, a llamarnos. Y eso es lo que está pasando, hermanos. O sea, la iglesia cumplió su rol, aunque la iglesia no entienda nada de nada. Porque cuando se cruzan las líneas, Dios interviene de forma soberana y rompe todos los esquemas. Pero al final cumple lo que dijo al principio. ¿Y qué hará Dios con la iglesia? Como recompensa, a pesar de todos los males, a pesar de todo lo malo que ha hecho la iglesia,
¿Sabe lo que hará? La va a transformar con una revelación nueva en el mejor amigo de Israel. Y se convertirá la iglesia en el mejor vallado. ¿Sabe lo que usted es un vallado? Un cerco que protegerá a Israel en el mundo. ¿Por qué? Porque la elección de Israel no es el rechazo de Dios, o no es el rechazo del mundo. La elección de Israel no significa que Dios rechazó al mundo, sino que la elección de Israel es el medio para ganar al mundo para Dios. Y porque yo tengo ovejas que no son de este redil, dijo el maestro, y esas también deben venir para que haya solo un rebaño y un solo pastor. Son los justos de las naciones que se levantarán junto con las ovejas perdidas de la casa de Israel y le darán o le dirán: nosotros vamos contigo, porque sabemos que Dios está contigo. Porque así como ocurrió en la primera redención, miles y miles de gentiles se unieron y participaron. Así en la final redención, que es más grande, millones y millones de cristianos se van a unir y le van a decir a Israel: estamos contigo, porque Dios está contigo. Es por eso que cuando llega el tiempo de Dios, todas las cosas se dan. Pero cuando nosotros nos metemos a hacer cosas sin que haya llegado el tiempo de Dios para hacerlo, todo se complica. ¿Sabe por qué? Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y este es uno de esos tiempos, tiempos de revelación, de transición, tiempos de gloria que han llegado. El profeta Jeremías dice en su profecía: vienen días, dice Hashem, en que no se va a decir más: bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras de donde los había arrojado, y los devolveré a la tierra que juré a sus padres. Pero si seguimos leyendo en el verso 19, dice: entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Dios con estos. Mentira poseyeron nuestros padres y vanidad de lo cual no hay provecho. Es decir, las propias naciones se van a dar cuenta de todo el daño que se hizo, de toda la corrupción que se hizo y de toda la contaminación que se ha hecho. Y ellos también se van a levantar, como está escrito: 10 hombres de las naciones se tomarán del zip de un judío y van a ir con él y le van a decir: vamos contigo porque sabemos que Dios está contigo. Venid y subamos, dice la profecía, que dirán las naciones: venid y subamos a la casa del Señor de Jacob, porque Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Señor. Amén y amén. Hermanos, si eso es así, nosotros podríamos tener entre nuestras filas hombres y mujeres con ascendencia israelita. Y lo que hemos venido hablando por más de un mes acerca de quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel y por qué vino el Mesías. Vino por ti, vino por mí, vino por todos nosotros. Y hoy día, gloria a Dios y aleluya, tenemos esta tremenda oportunidad de expandir, de llevar el mensaje, de hacer las cosas. Perdimos nuestra identidad porque nos mezclamos con las naciones. Muchos porque tuvieron que hacerlo por fuerza, sino que eran muertos y asesinados. Pero hoy día tenemos libertad para decir: soy uno más de aquellas ovejas que ha escuchado el sonido del shofar. Para los que no entienden el shofar, una interpretación muy básica es la trompeta. Pero hemos escuchado ese sonido que nos está llamando. No nos neguemos a acudir
al llamado del Señor. Hay una alabanza antigua que dice: el Señor Jesús te está llamando. ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Quién a mí traerá los que se pierden? Y el camino les ha de enseñar. Háblame. Te está hablando el Señor hoy. Si el Señor está hablando, ábrele tu corazón. Gózate. Porque hoy día, luego de mucho tiempo, ya sabemos quiénes somos y a dónde tenemos que ir. Vamos a escuchar una alabanza. Vamos a, mientras oímos esta alabanza, vamos a dar gracias a Dios también en medio de la alabanza. Amén. No te vayas de ahí. Consagrada
para el Señor. Bendito sea el Señor Gloria para siempre. Estamos aquí junto a nuestro hermano José Miguel, nuestro hermano Salomón, compartiendo y conversando también al respecto de lo que es este tema, que es muy, muy, muy apasionante. ¿Ya? La verdad es que con esto no pretendo decir de que cada uno de nosotros hoy día seamos judíos y que tengamos que ir a reclamar un pedazo de tierra a Israel. Lo que estoy diciendo es que hemos aceptado como filosofía de vida un libro que es judío, llamado Biblia, que ha sido y muchas veces copiado y recopiado, ¿no es cierto?, haciendo muchas veces también, torciendo un poquito la verdad de lo que es el original. Pero en fin, debemos de quedarnos, hermanos, con el vaso medio lleno de que Dios, de todas partes del mundo donde estén sus hijos, allí Él los va a recoger. Y que cuando sea el momento de esta gran unción y bendición, ¿no es cierto?, todos lo vamos a sentir y los vamos a poder realizar y ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de estas grandes profecías. Bien, hemos escuchado cánticos de alabanza, hemos escuchado su palabra, hay hermanos que siguen pidiendo por ahí oración. Vamos a, no sé, ahí está, ya está puesta ahí en nuestra pantalla. Vamos a estar orando por nuestra hermana Esmirta Rebolledo, por nuestro hermano Manuel Saldías, por Mireya Rebolledo, por Emilio Benavides de Nueva York, por Paola Leal y Lorenzo en Inglaterra, por Patricia Montes y su familia en Miami, por Emma, que es una bebé, escucha bien, ella es una bebé de muy pocos días de nacida y está hospitalizada, y tenía entendido yo que inclusive estaba entubada. ¿Ya? Amén, para que Dios obre en esa pequeña. Oración por Carolina Francisco, y ellos son un matrimonio joven y están a la espera de su bebé, que rogamos a Dios también para que esto avance como corresponde y tiene que. Oración por Silvia Cornejo, ella es hermana de nuestro hermano Carlos, ella está bastante malita con COVID, hospitalizada, para que Dios obre en sanidad. También por la familia Sangüesa Cornejo, para que Dios obre. También nuestra hermana Miriam del Carmen, quien está en la UCI, por su salud, para que Dios obre, tenga una pronta recuperación. Recién su esposo hablaba de que había un virus o una bacteria que le había dañado sus pulmones, así que debemos de estar orando por ella. Oración por Maribel, Alonso Castro, Jonathan Castro y Andrés Castro, por su salud y pronta recuperación. Ellos están recuperados, pero para que Dios siga, ¿no es cierto?, guardándoles. Amén. Oración por la familia Rojas Flores, oración por Lorena Enríquez, oración por Gabriel Cornejo, hijo de nuestro hermano Carlos, por su salud y para que Dios obre también en su vida. Oración por nuestros hermanos en el extranjero, por nuestros ancianos y por las iglesias a lo largo del país. También, hace algunos días, 1 o 2 días, nuestra hermana Nancy Herrera pedía la oración porque está muy confundida. Ella trabaja en un establecimiento educacional y por ende le exigen que tiene que vacunarse en contra del COVID. ¿Ya? Hermanos, yo no le voy a decir a usted si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer, pero debemos de pensar de que Dios es el que permite todas las cosas. Amén. Es decir, si el virus está en el mundo entero es porque de alguna manera Dios lo permitió, porque si Él no lo hubiese permitido, nada de esto podría estar sucediendo. Así que si el mal fue permitido, también el bien. Y la vacuna hasta este instante, materialmente o físicamente, es para muchos que no temen a Dios, y para muchos que tememos a Dios, también es una alternativa. No le estoy diciendo con esto que usted tiene que forzosamente vacunarse, pero
pero las cosas son permitidas por Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de estar atentos a todo aquello. Amén. ¿Ya? Recordemos que en la antigüedad, cuando los hombres pecaron, Dios permitió que hubiera una plaga de serpientes que mordían a los hombres y estos morían. Y producto de tanta mortandad, Moisés oró y Dios le dijo, ok, hácete una serpiente de bronce, si no me equivoco, y ponla en la parte más alta, y cada vez que los hombres sean mordidos, vayan hasta el lugar donde está la serpiente, ¿verdad?, de bronce, y mírenla y serán sanos de su mordedura. Entonces, Dios también permite de pronto que estas cosas sucedan, no que estemos perdiendo la fe. Recordemos que nosotros, todos los que participamos en este ministerio, fuimos por fe vacunados antes que existiera la vacuna, pero ahora la vacuna existe. Yo no le estoy diciendo que se vacune o que no lo haga, pero debemos de tener en consideración todas estas cosas. Que Dios bendiga a nuestra hermana Edwina Flores, que está conectada, a Virasmur, mi esposa Paola Mena, Germán Guerra, ya los saludamos, nuestra hermana María Yáñez desde Zúñiga, nuestra hermana Lilian Saldías, a ella y toda su familia. Bueno, en fin, si hay alguno que no, nuestra hermana Amara, que el Señor la bendiga. Nuestra hermana Ernestina, ya vamos a orar. Maribel Alejandra, la mencionamos. En fin, creo que están todos mencionados. Nuestro pastor Colimán. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Entonces ha llegado el momento de presentarnos en oración. Momento en el que esperamos que todos nos podamos unir, porque a eso nos ha mandado el Señor a través de su palabra, que nosotros seamos capaces de ponernos en el lugar del que está sufriendo, del que está pasando por tiempos y periodos de tristeza. Amantísimo Señor, te rogamos en esta hora que por misericordia tú nos mires y veas nuestra necesidad. Estamos ahí en el hospital, Señor, entubados, sin oxígeno, pasando, Señor, periodos de mucha dificultad, ahogándonos, Señor, con nuestros pulmones enfermos, y esperamos de que atiendas nuestro clamor. Clamamos a ti por nuestra necesidad, todos estos que han sido mencionados, Señor, que están en diversos lugares del mundo y en diversas regiones de nuestro país. Te imploramos para que tu gracia les alcance, tus bendiciones puedan llegar hasta donde ellos están, y tus misericordias y tus caricias puedan renovar nuestro aire, nuestro oxígeno, y seas tú quien nos levanta para tu honra y para tu gloria. Esperamos que por misericordia y a través de la sangre derramada allí en el Calvario, Señor, por tu santo Hijo, Señor, nuestro santo Mesías también, pueda ser desarraigada toda enfermedad, y toda potestad de enfermedad sea enviada a las profundidades eternas donde está su morada, y que pueda haber respuesta de sanidad para nuestras vidas. Te lo imploramos por misericordia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, nos resta solamente, amados hermanos, desearles que se cuiden, que estén atentos a todas las cosas, que no den nada que no subestimemos nada ni a nadie, sino que tengamos control sobre las cosas, nos cuidemos, andemos protegiéndonos, usemos siempre nuestros medios y herramientas de estar apercibidos, de protección, para que nada malo nos pueda acontecer. Ahora, si Dios lo permite, a pesar de que estemos muy protegidos y nos vamos a enfermar, lo vamos a hacer igual. Siempre debemos de depender del Señor, siempre debemos de estar bajo su misericordia y su amparo. Por lo tanto, debemos de estar confiando en Él, obedeciendo a todas aquellas cosas que se nos ordena realizar. Cuídese. Nos vemos este domingo, si Dios así lo permite, a las 10:30 de la mañana, ¿verdad? Y recuerde que los días lunes, miércoles y viernes tenemos un espacio musical a través de YouTube.
en donde si usted lo quiere puede pedir, hacer su solicitud musical y va a ser programada la canción, el himno que usted quiere escuchar. Es una manera de estar juntos, es una manera de, a pesar de que no nos podemos ver, estar juntos y saber que el otro está oyendo lo mismo que yo estoy oyendo y participando de todo este movimiento que es la fe en nuestro amantísimo Padre. Así que le dejamos cariñosamente invitado para todos estos servicios. Cuídese mucho, mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga. Frente a una flor yo me detuve a ver un día lo singular de la belleza que hizo Dios. Si Salomón con todo el lujo que tenía no consiguió vestirse como la simple flor, si lo silvestre de la vida es tan hermoso como lo expresan las abejas del panal. Si el Señor cuida cositas tan pequeñas, o cuánto más lo cuidará la humanidad. Frente a una flor mi corazón se eleva a Dios en oración, y cada pétalo es misterio para mí. Y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. Y la canción que vuela por el aire manso, frente al ensueño, la armonía vegetal. Aunque los hombres hagan cosas muy hermosas, la simple flor me está diciendo mucho más. La flor no es fruto del verbo ilusionismo, no puede ser fruto de la casualidad. No es la suma del espacio más el tiempo,